escucha en la BBC de Londres. Vía satélite, a través de nuestra red de retransmisores en América Latina, en onda corta y en nuestra página de internet bbcmundo.com. BBC, su punto de referencia. Esta es la BBC de Londres. Bienvenidos a una nueva emisión del Radio Club Latinoamericano de la BBC de Londres. Hoy estaremos con ustedes María Dolores Gándara y Carlos Cortiglia. Comenzamos con las informaciones del mundo de la radiocomunicación. Continúan los cambios de nivel radial y televisivo en Checoslovaquia. Un informe proveniente de Praga nos indica que la radio Rock FM, la primera estación de radio de este tipo en Eslovaquia, prosigue las transmisiones iniciadas en horas de la mañana, el día 4 de marzo próximo pasado. La emisora perteneciente a una empresa mixta formada en un 50% por Radio Eslovaquia y en un 50% por la empresa británica Checkpoint Internacional, forma parte de los cambios que se han estado produciendo en Europa Oriental con la apertura política y económica. Cuenta con un personal formado por 25 miembros y con una programación que se difunde 19 horas al día. Está compuesta por diversos estilos de música, boletines de noticias de breve duración y comentarios. La emisora no tiene orientación de carácter político y cuenta con la colaboración de agencias de noticias occidentales. The Family Channel Television Company, una empresa de Estados Unidos que cuenta con 52 millones de suscriptores solamente en Estados Unidos, esto es sin contar las suscripciones a nivel internacional, y transmite las 24 horas del día, ha firmado un contrato con una compañía checa. El proyecto es establecer un canal de televisión en Praga cuya programación llegará a toda Checoslovaquia. Y de Checoslovaquia vamos a Polonia. El presidente polaco, el señor Lech Wałęsa, se refirió a reformas en materia de transmisiones de radio y televisión. Durante un encuentro con el presidente de la radio y la televisión estatales, el señor Terlecki, el señor Wałęsa puso énfasis en que las empresas públicas no debían estar dominadas por intereses políticos. Otras informaciones procedentes de Polonia. Fue formada la Federación de Estaciones de Radio y Televisión Privadas en la ciudad de Wrocław, y a ella se unieron medios de comunicación de otras 9 ciudades, incluida Varsovia. Y de Polonia vamos a Francia, país que continúa haciendo progresos en materia de comunicaciones vía satélite. Se trata ahora de la puesta en funcionamiento del satélite para transmisiones de televisión en forma directa. Se trata del Astra 1P. El satélite pertenece a la SES, sigla con la cual se conoce a la Asociación de Satélites Europea. También fue colocado en órbita el satélite meteorológico MOP-2, perteneciente a la Agencia Espacial Europea. Ambos satélites fueron lanzados por un cohete Ariane. De Francia pasamos a las repúblicas bálticas. Un informe procedente de Lituania habla de un proyecto de cooperación entre Lituania y Noruega. Especialistas de la agencia de noticias noruega NETV instalaron una antena para comunicaciones vía satélite que prestará servicios a la agencia de noticias lituana ELTA. Lituania se convierte así en el primer país báltico en recibir un canal directo desde Escandinavia. Otro informe proveniente de Letonia se refiere al comienzo de la cooperación entre la agencia Reuters de Inglaterra con la agencia telegráfica letona. La información que llegue a la capital letona, Riga, será simultáneamente traducida a las lenguas letonas y rusas. Como parte del desarrollo de dicha cooperación, está previsto instalar una oficina de corresponsales de Reuters en la ciudad de Riga. Y hasta aquí un breve panorama de noticias sobre medios de comunicación. Escucha usted el Radio Club Latinoamericano, programa del servicio latinoamericano de la BBC de Londres.
palabra de hoy es ecualización. Ecualización es un medio para reducir la distorsión en un sistema, introduciendo en dicho sistema redes electrónicas que sirven para compensar dicha distorsión en una determinada banda de frecuencias. Por ejemplo, si un altoparlante presenta una respuesta pobre en lo que hace a bajas frecuencias, un sistema de amplificación para frecuencias bajas con respecto a los agudos puede ser introducido para compensar. En lo que tiene que ver con teléfonos, se necesita un sistema de ecualización para compensar el desfasaje de tiempo entre la señal y la onda portadora que se produce en el tránsito de la señal a través de la línea telefónica. Se trata de evitar la distorsión que se produce cuando señales de diferentes frecuencias sufren un desfasaje. La ecualización también puede ser necesaria cuando varían las características en las líneas de transmisión. Pero no todo tiene que ver con el desfasaje o desfase. En lo que hace a sistemas de radiocomunicaciones, se recurre a la ecualización para compensar las variaciones en la fuerza de la señal de audio que se recibe. En nuestro programa anterior nos referimos a micrófonos y tipos de micrófonos en cuanto a la capacidad de captación y de direccionalidad. Hablamos también respecto a estereofonía. En esto entra en juego también la ecualización. Aquí entran en juego 6 factores: calidad de sonido o timbre, equilibrio, distancia y profundidad, ubicación en el espacio, ambiente acústico y rango dinámico o variación en la fuerza de sonido. Con respecto a la calidad de sonido o timbre, sabemos que cada persona posee una voz con determinado timbre, que es más aguda o más grave. Mediante la ecualización se puede hacer que la voz de una persona cambie. Cuando se trabaja con varias voces en un estudio, se trata de lograr un cierto equilibrio no solo en cuanto al potencial de la voz, sino también en cuanto a su calidad. Distancia y profundidad de perspectiva tiene que ver con la sensación especial que se puede generar en la mente del que escucha de acuerdo a la ubicación y al tipo de micrófono que se utilice y de acuerdo a los matices de sonidos que se puedan lograr. Cuando uno escucha música en un lugar apartado y en un momento de reposo, puede darse cuenta de esto si al escuchar determinada obra musical varían los niveles de ecualización. Diferentes niveles de ecualización pueden hacer que una misma obra musical parezca diversas obras musicales y se varíe el grado de graves y agudos. El pícolo, por ejemplo, es un instrumento que se caracteriza por sus tonos agudos. Si queremos que este sonido se destaque en el conjunto de la orquesta, entonces amplificaremos los agudos y esto le dará una mayor brillantez en el conjunto. Respecto a la ubicación en el espacio y al tipo de micrófono que se desea utilizar, existen factores que están relacionados con el ambiente acústico y el rango dinámico o variación en la fuerza del sonido. A algunos de estos factores ya nos referimos antes al hablar de tipos de micrófono. Por ejemplo, la existencia de ruidos de fondo, la proximidad de las voces, la reverberación en sus aspectos de longitud, calidad tonal, textura. Y también nos referimos a la dirección o direccionalidad y ruidos mecánicos. Un efecto típico es que al amplificar los tonos graves se tiende a lograr un sonido más aterciopelado, más uniforme, pero al mismo tiempo se puede perder matices que están dados por los agudos. Por otra parte, está el inconveniente de lograr un sonido con una textura vidriosa. El factor ambiente acústico es algo que a menudo se pasa por alto. Cuando usted utiliza su receptor transmisor, este es un aspecto esencial. Muchas veces nos preocupamos de la potencia del transmisor, o de la sensibilidad del receptor, o del tipo de antena o de las interferencias. Pero una pregunta importante es, ¿dónde está el aparato? Y si está en un medio cerrado con o sin ventanas. También resulta importante preguntarse el tipo de materiales que componen los pisos, las paredes y los techos. El factor ubicación del micrófono es relevante porque con ello varía la calidad del sonido. Para saber sobre esto basta con utilizar un grabador de cassette portátil y un micrófono convencional. Grabe su voz a 3 centímetros de la pared. Luego repite el procedimiento a una distancia mayor. Varíe no solamente la distancia, sino el tipo de materiales. Por ejemplo, grabe su voz cerca de una pared de concreto o de una puerta de madera. Fácilmente podrá comprender de lo que estamos hablando.
A esto hacemos referencia cuando hablamos de ambiente acústico. Tome en cuenta que su voz pasa a través del micrófono y por él llega al transmisor, luego a la antena, y que durante todo el trayecto irá sufriendo modificaciones provocadas por factores técnicos o por factores atmosféricos. Hay factores que por razones de costo no podemos modificar, pero sí podemos mejorar la calidad de sonido utilizando los elementos con que ya contamos con algunas recetas de sencilla aplicación. Escucha usted el programa Radio Club del Servicio Latinoamericano de la BBC de Londres. Y ahora, brevemente, vamos a dar paso a la correspondencia. Nos han llegado cartas de toda nuestra América, también de Estados Unidos. Desde Guantánamo, Cuba, nos escribe Jesús Milet Martín, a quien habremos de enviar lo que nos pide. También hemos recibido carta desde Estados Unidos. Desde allí, desde Jersey City, New Jersey, nos escribe Dino Blas. Dino Blas nos envía un informe de recepción destacando la programación escuchada. Tiene él un receptor Sony de característica ICF 2010 y una antena bipolo. También recibimos carta de Barcelona. Cabe recordar a los oyentes que en Barcelona va a tener lugar a partir del 17 de mayo próximo una reunión de diexistas a nivel europeo. Trataremos de estar presentes en dicha oportunidad para poder informarles de todo lo que allí acontezca. Esta reunión de diexistas, que es organizada por la Asociación de X de Barcelona, se va a llevar a cabo los días 17, 18, 19 y 20 de mayo próximos. También recibimos carta desde Brasil, un oyente brasileño quien ha escuchado el Radio Club y quiere formar parte de este programa del Servicio Latinoamericano de la BBC de Londres. Se trata de Orlando Atanasi Filio, quien se domicilia en la avenida Pericles Brotas, Estado de Sao Paulo, Brasil. Su dirección va a quedar incluida en la lista de diexistas, la lista de amigos de la gran familia del Radio Club del Servicio Latinoamericano. Recordamos a los amigos que escuchan con cierta regularidad este programa que pueden escribirnos para pedirnos direcciones, para ponerse en contacto con otros diexistas en toda América Latina. Y con esto prácticamente llegamos al final del programa de hoy. Estuvimos con ustedes María Dolores Gándara y Carlos Cortiglia. Hasta una próxima emisión del Radio Club Latinoamericano de la BBC de Londres. Esta es la BBC de Londres. Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Libia, con un presente violento, enfrenta un incierto futuro. ¿Qué pasaría si Gaddafi decide abandonar el poder? En Estados Unidos, la situación libia causa enorme preocupación respecto al precio de la gasolina. Y nos despedimos de nuestros oyentes después de 73 años. Bienvenidos a la última edición de BBC Mundo Radio. Hoy es 25 de febrero de 2011 y desde Londres los saluda Pablo Rojas. Para muchos, el régimen de Muammar Gaddafi en Libia se encuentra viviendo sus últimos días. La mayoría de los informes provenientes del país norafricano destaca el avance estratégico del movimiento de oposición y el aparente arrinconamiento del líder libio. Sin embargo, suponiendo que Gaddafi se viera obligado a dejar un poder que ha ejercido durante 42 años, se plantea la pregunta que examina William Márquez de BBC Mundo Radio. ¿Qué futuro le espera a Libia si Gaddafi se ve obligado a marcharse? El problema fundamental que parece enfrentar el futuro de Libia es el que presenta su propio tejido social.
Libia es una sociedad compuesta de muchas tribus, y donde los intereses de sus líderes por controlar y ampliar sus propias zonas de influencia difícilmente conducirán a un proceso armonioso para edificar la constitucionalidad del país. Esta constitucionalidad es prácticamente inexistente, tras más de 40 años de un gobierno personalista y autoritario que delega solamente en familiares y una pequeñísima élite gobernante compuesta por miembros de la tribu del hermano líder, como se conoce a Muammar Gaddafi. A diferencia de otros países del mundo árabe como Túnez o Egipto, aquellas fuerzas que podrían haber contribuido en un proceso de transición a la democracia sencillamente no existen. Partidos políticos, sindicatos, organismos no gubernamentales, instituciones civiles. En este panorama no son pocos quienes se vuelven hacia el ejército libio para que derroque a Gaddafi y se haga cargo del proceso de transición. Nuevamente hay que señalar una característica del ejército libio que no lo hace el factor ideal de cambio. No se trata de un ejército profesional, sino una entidad armada dividida en su interior y debilitada por las continuas maniobras de Gaddafi para afianzar su poder y evitar la tentativa de un golpe de Estado. Sin una fuerza unificadora, el vacío de poder revela una cara del futuro tan poco halagüeña como las de las armas que han comenzado a circular entre civiles y el atrincheramiento de Gaddafi en Trípoli. Todo esto augura un presente de mayor violencia antes de un futuro de incertidumbre. William Márquez, BBC Mundo Radio. Mientras tanto, en Estados Unidos, la crisis de Libia puede reflejarse en el precio de la gasolina. El corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, explica que podría impactar la rapidez de la recuperación económica estadounidense. En Estados Unidos, una de las grandes preocupaciones es que la crisis en Libia desestabilice los mercados petroleros. Si bien el crudo libio abastece principalmente a Europa, el que el 1.800.000 barriles que produce diariamente se vea interrumpido podría poner nerviosos a los mercados mundiales. Este jueves, el presidente Barack Obama quiso calmar esos temores al decir que su país está en capacidad de superar la situación actual de Libia. Hablando ante un grupo de empresarios en Washington, Obama aseguró que el petróleo se estabilizará y que hay inventarios suficientes en Estados Unidos y en los países europeos para enfrentar cualquier reducción en el suministro. Más concreta fue la oferta del gobierno de Arabia Saudita de cubrir cualquier escasez que surja como consecuencia de la crisis. Los sauditas están en contacto con refinerías europeas que pueden ver su suministro de crudo interrumpido por lo que pasa en Libia. Pero la preocupación por el precio del petróleo no es exclusiva de la Casa Blanca o de los gobiernos. Aquí en Estados Unidos, en las calles, muchos conductores ven con pavor cómo empieza a subir el precio del galón de gasolina. El valor promedio del combustible está ya en $3.50, casi 50 centavos más que hace un año. Pero con el final del invierno cerca y la inminencia de la reactivación de la temporada de manejo, muchos temen que para mediados del año pueda estar cercano a los $5. Además, los altos precios de la gasolina pueden terminar afectando las economías familiares y reduciendo la capacidad de consumo con cuya reactivación cuentan las empresas y el gobierno también para mantener el ritmo de la recuperación económica. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio. En su primera evaluación de los derechos humanos en Colombia, en la era del presidente Juan Manuel Santos, Naciones Unidas alertó las cuales atribuye a las bandas que surgieron luego de la desmovilización de los paramilitares de derecha. Los detalles los tiene desde Bogotá Hernando Salazar, de BBC Mundo Radio. La Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está preocupada porque las masacres aumentaron en un 40% en Colombia. En 2010 fueron 38 asesinatos colectivos que dejaron 179 muertos. Naciones Unidas los atribuye a bandas que surgieron en los últimos años, que para muchos son las sucesoras de los paramilitares de derecha y que en algunas zonas actúan con la aquiescencia de las fuerzas militares. Sin embargo, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que llegó al poder en agosto pasado y prometió especial protección a los derechos humanos, sostiene que el aumento de las masacres no es tan grande como lo presenta el informe de Naciones Unidas. Expertos consultados por BBC Mundo Radio, como el profesor Mario Madrid Malo, creen que en Colombia ha habido algunos progresos, como la disminución de los crímenes extrajudiciales de personas que eran presentadas como muertas en combate. Esos casos, conocidos como falsos positivos en Colombia, sumaron 3.000 víctimas entre 2004 y 2008, pero hasta ahora hay pocas condenas. Madrid Malo advierte que para Naciones Unidas subsisten puntos críticos en Colombia, como las desapariciones forzadas,
las bandas criminales, los ataques contra defensores de derechos humanos y la violencia contra grupos vulnerables. El panorama es muy complejo y Cristian Salazar, el jefe de la oficina en Colombia de la Alta Comisaría de los Derechos Humanos, les dice a BBC Mundo Radio que el gobierno de este país, que lleva 6 décadas de conflicto, debería ser más atento a las recomendaciones que le hacen las organizaciones internacionales. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio. Más información en bbcmundo.com. Para muchos viajeros en busca de una experiencia llena de adrenalina, no hay mejor destino en el verano austral que ir a hacer turismo aventura a la región de la Cordillera de los Andes en Sudamérica, un paraíso natural lleno de lagos y montañas. Sin embargo, como nos cuenta desde el Cono Sur Verónica Smink de BBC Mundo Radio, lo que para la mayoría de los turistas resulta ser una vacación inolvidable, para algunos termina siendo una pesadilla. El diario chileno El Mercurio informó recientemente que al menos 30 turistas han perdido la vida durante esta temporada estival mientras practicaban actividades deportivas en ese país. Según la Armada chilena, las principales causas de los decesos fueron la imprudencia temeraria o el consumo de alcohol. En tanto, en la vecina Argentina, al menos 5 extranjeros murieron entre diciembre y febrero mientras trataban de escalar el Aconcagua, la montaña más alta del continente. El responsable del Parque Provincial Aconcagua, Daniel Gómez, dijo a BBC Mundo Radio que en los últimos 3 años las autoridades han tenido que realizar entre 200 y 230 evacuaciones a turistas que quedan atrapados en altura. Se estima que unas 7.500 personas, en su mayoría extranjeros, llegan todos los años para ascender al cerro, una cifra que triplica el número de visitas de hace una década. Según los guías de montaña, los escaladores buscan cada vez mayor riesgos, lo que los puede poner en peligro. Gómez admite que las autoridades no imponen exigencias o restricciones a los andinistas antes de emprender su aventura, por lo que no es posible constatar si los turistas cuentan con el equipo o el entrenamiento necesarios para realizar el ascenso sin poner su vida en jaque. El andinismo es un deporte de alto riesgo y tiene que ver con una elección personal, justifica Gómez. Sin embargo, el funcionario acepta que quienes se dedican a resguardar la seguridad de los escaladores están cada vez más preocupados por los costos que implican los arriesgados rescates en alta montaña. En ese sentido, Gómez informó que en 2012, Argentina comenzará a exigir que toda persona que quiera escalar el Aconcagua contrate a un guía privado o a una empresa que lo acompañe. Desde Argentina informa Verónica Smink, BBC Mundo Radio. Y como habíamos venido anunciando desde hace días, esta será la última vez que nos reunamos alrededor de un receptor de radio. Después de 73 años, las palabras del editor de BBC Mundo, Fernando Álvarez, despiden toda una era de amistad y contacto internacionales. El último que se vaya, que apague la luz. Esta frase se ha usado en muchos contextos y esta semana quiero usarla para despedir las transmisiones de radio del servicio latinoamericano de la BBC. Pues bien, me tocó apagar la luz que se encendió en la noche del 14 de marzo de 1938. En una gala inaugural, el entonces director general de la BBC, Sir John Reed, saludó por primera vez a los oyentes de América Latina.